Twitter es una red social bastante peculiar, porque si bien se forma de mensajes breves, estos mensajes breves tienen un gran poder en la cultura actual, nos guste o no nos guste. Un tweet, que puede ser de una palabra, puede cambiar la economía a nivel mundial. Si no, miren a Elon Musk tuiteando algo y las criptomonedas suben, bajan, todo el mundo se vuelve loco. Pueden influir enormemente en la política, ya desde los tiempos de Barack Obama y más aún con Donald Trump, que incitaba a la gente ahí por Twitter, y Twitter tuvo que bloquearle la cuenta, que banearlo completamente, a pesar de ser una de las personas con más seguidores en Twitter en el mundo, por los incidentes del Capitolio. No solo eso, se ha visto a gente arruinar sus carreras por un tweet hecho por impulso, sin pensar, simplemente por la rabia del momento. Y como ya sabemos, la cultura en Twitter es atacar a cualquier persona que piense diferente a ti. Hacerle un hashtag, hacerle alguna campaña. Ha pasado varias veces, pero no solamente eso, sino que el hecho de tuitear por impulso, y ya que Twitter no tiene un botón de editar el tweet, ha traído bastantes problemas. Al mismo Elon Musk lo metió en un juicio porque él acusó de pedófilo a un rescatista. Yo no creo que lo haya hecho al propósito, fue un momento de enojo o de cansancio, de estrés, lo que sea. Pero lo llevó a un juicio, un tweet. Increíble, o sea, imagínense todo el estrés por un simple tweet que escribe sin pensar. Además que tiene estos famosos hashtags que permiten que la gente se una alrededor de un tema, que puede ser algún tema político, alguna noticia, algún evento deportivo, un evento musical, una película, o a veces joderle la vida a alguien también. En este video vamos a ver de qué se trata Twitter, cómo ha ido evolucionando esta red social en su historia y cuál es el futuro para Twitter, porque Twitter esta semana ha hecho cambios muy importantes que pueden marcar una nueva era en esta red social. Pero antes de continuar, como cada viernes te presento los cursos nuevos que llegaron a tu suscripción premium en Edeteam. En primer lugar, introducción a la arquitectura de microservicios. Normalmente las apps se desarrollan como si fuera un solo proyecto, la famosa aplicación monolítica donde todo está integrado, pero en tanto la aplicación crece se vuelve complicado mantenerla y escalarla. Ahí es donde entran los microservicios, que se trata básicamente de dividir una app en pequeñas apps con una sola función y luego conectarlas entre ellas. Eso permite que cada app pueda utilizar un lenguaje de programación diferente, una tecnología diferente, incluso permite que tú puedas agregar funciones o apagar funciones sin comprometer a todo el sistema. Y también el curso de introducción a las redes neuronales artificiales, que son las bases para el Machine Learning. En este curso vas a aprender a crear tu propia red neuronal, vas a aprender los tipos de redes neuronales que existen, vas a utilizar Python junto con TensorFlow para crear Deep Learning y hacer proyectos de aprendizaje profundo en el curso. Si eres estudiante premium, estos cursos ya están completitos en tu cuenta, ve corriendo para empezar, y si aún no eres estudiante premium, puedes ir a ver las primeras clases completamente gratis para que compruebes la experiencia y la calidad de Edeteam. Volviendo al tema de Twitter, esta red social nació allá por el año 2006 a partir de una empresa de podcasting llamada Odeo. Esta empresa había sido creada por Ed Williams, que había sido creador de Blogger, una de las principales plataformas de blog en el mundo. De hecho, antes de la explosión de las redes sociales, el mundo era de los blogueros. Todos escribían blogs porque no había redes sociales. Ed Williams crea Odeo, contrata a Jack Dorsey como programador en esta empresa, pero por esos años Apple lanza iTunes y pues la idea de Odeo se va al piso porque competir contra un monstruo como Apple era prácticamente imposible. Así que buscando el pivote, que es algo que pasa en muchas empresas, Jack Dorsey propone empezar a enviarse mensajes a través de SMS, los antiguos mensajes de texto. Los que sean lo suficientemente viejos para recordarlo saben, ¿no? Nos mandábamos mensajitos y las empresas telefónicas nos cobraban por esos mensajes. Por eso es que los mensajes en Twitter tenían 140 caracteres, no porque sea una decisión del producto, no porque sea una decisión creativa, sino porque ese era el límite para los mensajes de texto, para los SMS. La idea era ir contando las cosas que pasan en el día, como si fuera una especie de diario personal, pero así resumidito, y la gente le empezó a llamar microblogging, porque estábamos todavía con el tema del blog muy reciente. Hoy día es muy raro que alguien le diga microblogging a Twitter, pero en esos tiempos se le decía mucho microblogging. Jack Dorsey pensó que se debería llamar status, ¿no? Por estar actualizando tu estatus de lo que va pasando en el día. Pero luego coincidieron en llamarle Twitter porque tweet es el sonido del pájaro, como el trino de un pájaro que representa esos mensajes cortitos, y por eso también el pajarito, que es el símbolo o el logotipo de Twitter.
En el año 2006 se publica el primer tweet que simplemente dice "Just setting up my Twitter", que es publicado por Jack Dorsey y que este año se vendió por casi $3 millones como NFT. Ahorita que estamos con la fiebre de los NFT, pues todo se vende. $3 millones por el primer tweet de la historia. Y bueno, se puede decir que sí, es un hecho histórico, ¿no? En el año 2007, los creadores Jack Dorsey, Biz Stone y Ev Williams ganan un premio bastante famoso en la categoría Blogs para Twitter. Este premio hace que Twitter empiece a ser bastante conocido y la gente lo empiece a utilizar muchísimo. Este crecimiento hizo que Twitter viva en base a inversionistas antes de meter el modelo de publicidad. El primer CEO de Twitter fue Jack Dorsey, uno de sus fundadores. Estuvo apenas un año. En ese año se hizo poco, la empresa crecía mucho, más rápido de la capacidad de gestión que tenían los directivos, entonces era una empresa bastante caótica. De hecho, en estos tiempos, yo recuerdo porque yo lo viví, Twitter se andaba peleando con aplicaciones externas, aplicaciones de terceros, por ejemplo, clientes de Twitter, aplicaciones para subir imágenes, porque Twitter no tenía cómo subir imágenes, entonces creaban apps para llenar esos vacíos y Twitter andaba peleando en darle los accesos a las APIs. Una locura total que creo que le bajó el crecimiento a Twitter. Incluso cosas como el RT, el retweet o los hashtags fueron inventados por la gente. La gente escribía RT y pegaba el tweet de otra persona con una mención. De hecho, los manuales de Twitter de aquellas épocas recomendaban que dejes unos caracteres para que la gente te pueda hacer RT, porque no había la función de RT. O el FF, que era el Follow Friday, o los hashtags que no existían. Es decir, la misma comunidad y el mismo ecosistema empezó a añadirle funciones a Twitter que Twitter no tenía. Twitter luego los fue integrando y esto es bastante curioso, ¿no? Porque no ha sucedido así con otras redes sociales, que la gente sea la que cree las funciones. Y más que todo era por el caos interno, porque los fundadores andaban peleándose. De hecho, por una lucha interna, al año siguiente Jack Dorsey sale de la empresa y entra como CEO otro de sus fundadores, Ev Williams. Ev Williams estuvo del 2008 al 2010 y en esa temporada empezó la publicidad en Twitter, los tweets promocionados para ingresar billete por ahí. Aunque no era una empresa rentable todavía, tuvo que pasar bastante tiempo. Para el año 2010, Ev Williams cede el cargo de CEO a Dick Costolo, un emprendedor que venía de empresas muy importantes, incluso había vendido FeedBurner a Google, y Dick Costolo se queda del 2010 al 2015. Esta época de Twitter es bastante movida. En el año 2011 cambian de Ruby on Rails a Java. Twitter usaba Ruby y no le iba bien con Ruby. Si ustedes usaron Twitter en aquellas épocas, deben recordar la famosa ballenita de Twitter que andaba levantada por pájaros, ¿no? Cada vez que Twitter se caía, entrabas a Twitter y veías la ballenita. O sea, era el mundial de fútbol, algún evento musical, porque los hashtags permitían que tú sigas y, por ejemplo, un partido de fútbol y la gente comentando el partido. Prácticamente era como verlo, ver el partido, pero en el timeline de Twitter, ¿no? Pero esos hashtags reventaban la capacidad de Twitter y Twitter se caía demasiado seguido. Era muy estresante. Entonces, en el año 2011 cambian de Ruby a Java, también a Scala, que es un lenguaje basado en Java y completamente compatible. Y para el año 2013, es decir, 2 años después, anuncia el departamento de ingeniería de Twitter que la ballenita es historia, que no vamos a volver a ver más la ballenita. Y creo que se cumplió, ¿no? Han pasado ya 8 años desde aquella época y pues creo que la ballenita ya no vuelve. Twitter ha sido hackeada, han hackeado la cuenta del CEO, han hackeado cuentas de personalidades importantes, pero al menos la ballenita ya no sale. En el año 2012, Twitter adquiere Vine y no supo qué hacer con Vine. Una de las ironías más grandes de la historia, porque ahora que TikTok es prácticamente la red social que reina en Internet, la gente se pregunta, o los que recuerdan esta época se preguntan, oye, TikTok es Vine. ¿Qué era Vine? Si es que no sabes o no recuerdas. Era una plataforma para publicar videos de 6 segundos. Así, de 6 segundos. O sea, era como el microblogging en formato video. Por eso Twitter la compró. Pero no supieron qué hacer con esa red social. Es más, hubo problemas de gestión que se cuentan en algunos libros, ¿no? Problemas de gestión con los influencers no les gustaron los tratos y, en fin, se fueron yendo. Muchos de esos Viners se volvieron luego YouTubers. Al final tuvieron que cerrar Vine. Una tontería porque Vine sería hoy TikTok. Estoy completamente seguro, pero había una mala dirección. De hecho, Twitter es una de las empresas con una mala gestión histórica, con una buena gestión, con una buena dirección, probablemente porque los analistas
analistas pronosticaban eso, ¿no? Que Twitter iba a ser el Facebook killer, pero pues nunca mató a Facebook. Facebook fue muchísimo más grande. Pero no es que la gente no haya estado interesada en Twitter, más que todo ha sido la mala dirección, las malas decisiones de la dirección. En el año 2013 Twitter sale a la bolsa, Jack Dorsey y sus fundadores se vuelven millonarios. En el año 2015 vino otra guerrita de Twitter porque había aparecido una aplicación llamada Meerkat que permitía hacer transmisiones en vivo. Y esas transmisiones en vivo las podías mostrar tanto en Facebook como en Twitter. Te permitía integrarte, entonces tú usabas Meerkat y tu transmisión en vivo salía en Twitter para tus seguidores o en Facebook. Estamos hablando del 2015, hace 6 años ya. Las transmisiones en vivo tendrán 2 o 3 años de fuerza recién en las redes sociales, así que esto era como adelantarse el tiempo. Twitter lo que hizo fue comprar Periscope, que era una aplicación rival de Meerkat, la integró con Twitter y negarle el acceso a su API a Meerkat. Así que Meerkat ya no podía publicar videos directamente en Twitter. Eventualmente Meerkat se murió, Periscope también se murió, aunque la haya comprado. Entonces, es inevitable pensar, yo lo he pensado por mucho tiempo, no es algo que piense para este video, esas malas decisiones cómo hacen que el camino de Twitter haya sido tan ondulante, tan zigzagueante. En el año 2011, Jack Dorsey vuelve a Twitter, pero no vuelve como CEO, vuelve como director de producto. Y recuerden que Ev Williams había sacado a Jack Dorsey. Los socios andaban matándose, era algo que no le gustaba. Hay un libro sobre la historia de Instagram que se llama Sin Filtro, y en ese libro cuenta que los fundadores de Instagram no querían pelearse porque no les gustaban las peleas que había entre socios. Por ejemplo, los socios fundadores de Facebook se andaban matando, los socios fundadores de Twitter se andaban matando, entonces ellos no querían esa cultura de confrontamiento. El hecho es que cuando llega Jack Dorsey de regreso en 2011, Ev Williams se va. Como dato curioso te cuento que después de salir de Twitter, Ev Williams creó Medium. Ese fue su siguiente proyecto. Seguro te suena Medium, esta gran plataforma de blogs. Considerando que Ev Williams había creado Blogger, tiene todo el sentido del mundo. Como les conté, cuando Ev Williams sale de Twitter fue nombrado CEO Dick Costolo, pero la idea era que sea un CEO de transición, aunque se quedó 5 años. En el año 2015, Dick Costolo sale y entra Jack Dorsey como CEO. Aquí viene la historia peculiar. Mucha gente pedía el regreso de Jack Dorsey porque Jack Dorsey fue el primer CEO, fue uno de los creadores de Twitter, fue uno de los que tuvo la idea inicial de este proyecto. Entonces se hizo mucho ruido, casi como, no al nivel, pero sí con ese concepto místico como el regreso de Steve Jobs a Apple en 1997, perdón. Entonces se tuiteaba, ¿no? Jack is back, como Jack está de regreso y tal. El problema es que Jack Dorsey en el año 2009 había fundado Square, una compañía de pagos electrónicos, y era CEO de Square. Así que la junta directiva de Twitter no le gustaba nada pensar en un CEO que, aparte de ser CEO de Twitter, sea CEO de otra empresa. O sea, ¿qué persona puede dirigir 2 empresas a ese nivel a la vez? Pero finalmente se dieron, Jack Dorsey se volvió CEO y hay que reconocer que hizo muchas cosas bien en la empresa. También hizo muchas cosas mal, ¿no? Pero si hay que hacer un balance justo, yo diría que hizo las cosas bien. Por ejemplo, Jack Dorsey volvió a Twitter una empresa rentable. Antes de Jack Dorsey, Twitter no ganaba dinero, se vivía desangrando y los analistas decían que el modelo de negocio de Twitter está fallido porque no ingresa plata y no va a ingresar plata. Y con Dorsey empezó a entrar billete. A partir del 2018 ya tuvieron una ganancia anual de unos $70 millones, que no es mucho para el nivel de esa empresa, pero ya fue el primer ingreso en positivo, ¿no? A partir de los siguientes años siguieron sumando ingresos. La gestión de Jack Dorsey ha sido la de un CEO impredecible, que luego se obsesionó con las criptomonedas, que un tiempo quiso irse a vivir al África para que se jalen los pelos los de la junta directiva. Literal dijo, me voy a vivir 6 meses en el África, aquí nació la humanidad y aquí va a ocurrir la más grande cosa de la tierra, que iba a clases de yoga, clases de costura, que tenía esa alma de diseñador, disperso si se podría decir, pero aún así hizo crecer a Twitter, aunque tuvo experimentos fallidos. Por ejemplo, los Fleets, que eran las historias, la copia de las historias de Instagram en Twitter, les fue súper mal. Estuvieron ensayando un Twitter Premium para que tú edites los mensajes. Después de muchísimas vueltas, aumentaron los caracteres de 140 a 280, pero dándole tantísimas vueltas para algo tan básico como cambiar el límite de los posts y ya, pero lo cambiaron al final. En lo que Jack Dorsey jamás cedió, y no sabemos si ahora que hay un nuevo liderazgo en la empresa, cedan, es en editar los tweets. Yo creo que por el morbo, ¿no? O sea, en algún caso puede ser, sí, hay tweets históricos como cuando Obama gana y dice, lo logramos,
no me acuerdo exactamente, pero ahí el editor lo va a poner, ¿no? Matías, pones ahí ese tweet. Sin embargo, pues esos son casos históricos, pero las personas de a pie, las personas comunes, deberíamos poder editar un tweet por una falla ortográfica, porque un concepto no lo explicamos mal, porque dijimos una burrada y somos humanos, ¿no? Pero Twitter muchas veces se ha burlado de eso, ¿no? Como, no vamos a añadir un botón de editar, solamente perdónate a ti mismo. En mi punto de vista particular es una forma de crear morbo para crecer, porque, bueno, mucha gente tuitea por impulso y luego se arrepiente, pero ya no puede hacer nada. Durante la gestión de Jack Dorsey han ocurrido cosas curiosas como que hackearon la cuenta del mismo CEO, también como que hackearon varias cuentas. De hecho, hicimos un video aquí en el canal que te va a aparecer por aquí o por aquí arriba con el hackeo que le hicieron a Twitter y en el cual se metieron a las cuentas de Elon Musk, de Barack Obama y de varias personas importantes para robar bitcoins. Y de ahí salió todo un escándalo de que internamente las políticas de seguridad de Twitter estaban mal hechas o que prácticamente no habían políticas de seguridad, que los empleados se metían a las cuentas de sus artistas famosos para manipularlas. Un escándalo pero tremendo ocurrió en Twitter en aquellos tiempos. Y si eso no fuera poco, en 2020 también Jack Dorsey se peleó con uno de los inversionistas por el cargo de CEO. La firma de inversión de capital Elliott Management estuvo en contra de Jack Dorsey para sacarlo del cargo, pero al final no pudieron. Jack Dorsey consiguió el apoyo de otros miembros de la junta y se quedó como CEO. Pero eso acabó esta semana porque Jack Dorsey presentó su renuncia, publicó un tweet con una captura de pantalla de un correo que envió a todo el equipo de la empresa, donde explicaba que la decisión era absolutamente suya. Puede ser, puede que no, pero el hecho es que renunció a ser CEO y el nuevo CEO se llama Parag Agrawal, que era el CTO hasta ese momento, una persona que ha trabajado mucho en criptomonedas y que lleva como 10 años en la empresa. Así que se conoce cómo funciona la empresa, conoce todos los detalles y podría ser un cambio de aires en la empresa. De hecho, uno de los primeros cambios con este nuevo CEO, que apenas lleva unos días, pero ya se han publicado cambios, es que Twitter va a sancionar a las cuentas que publiquen fotografías o videos de terceros sin su autorización. Mucha gente ha saltado a reclamar. A mí en lo particular me parece bien. Sé que tiene sus grises, ¿no? Como que tú te tomes una foto y atrás hay otra persona que nada tiene que ver. Bueno, sí, hay matices. Pero lo que busca Twitter y uno de los principales problemas de Twitter en su historia es el acoso. Twitter es una de las redes sociales con mayores índices de ciberacoso. Cuando la gente ve a alguien que piensa diferente a ellos, lo van a atacar, lo van a vilipendiar, van a hacer campañas de cancelación y Twitter no tiene herramientas para protegerte de ello, ¿no? Durante la gestión de Dorsey añadieron algunas herramientas como las respuestas ocultas, como decidir quién puede responder a tus mensajes, que igual son insuficientes, pero al menos son unos pasos adelante para luchar contra el acoso. Este tema de castigar a las cuentas que publiquen fotos o videos de terceros sin su autorización también me parece un paso adelante frente al acoso y espero que vengan más, ¿no? Como bloquear menciones y cosas de ese tipo. De hecho, Jack Dorsey le hizo una pregunta a Elon Musk, no me acuerdo si fue en Twitter o fue en un foro, pero le preguntó, porque Elon Musk es uno de los usuarios más adictos a Twitter que hay en el mundo, ¿no? ¿Qué cambiaría a él? O sea, ¿qué consejo le daría a él para mejorar Twitter? Y le dijo pues que regula los bots. Me sorprendió porque pensé que hablaría del acoso, pero creo que el tema está relacionado. Entonces tenemos nuevo CEO, su fundador se fue y ahora solamente nos queda un fundador en las grandes empresas de tecnología, que es Mark Zuckerberg. Apple ya no tiene a su fundador Steve Jobs, bueno, obvio porque falleció. Microsoft ya no tiene a su fundador Bill Gates, que se fue hace bastante tiempo de la empresa. Amazon, este año Jeff Bezos se fue de Amazon dejando a Andy Jassy, que era el CEO de AWS, como CEO de Amazon, porque ahora Jeff Bezos se va a Blue Origin, a irse al espacio y a otras cosas, ¿no? Google ya no tiene a Larry Page ni a Sergey Brin. Entonces, toda la generación de fundadores acaba de irse. Incluso el cambio de Facebook a Meta también representa una nueva era. Si bien es cierto, sigue estando Mark Zuckerberg dentro de Facebook dirigiendo esta empresa, porque dicen que los contratos y las partes legales lo hacen imposible de sacar, pero sí este pivote representa una nueva etapa de las redes sociales, un nuevo Twitter, un nuevo Facebook, que entren jugadores nuevos como TikTok, como Twitch, que tampoco es tan nuevo, pero cada vez le está quitando más terreno a YouTube, hacen que tengamos un nuevo panorama de las redes sociales, ¿no? Clubhouse, que ha entrado hace poco, también el año pasado. Se vienen cambios en las redes sociales y es saludable.
única reflexión que tendría es que todas las redes sociales deben tener mecanismos para luchar contra el acoso. Ya hemos visto el caso de los Facebook Papers que una empleada filtró al Wall Street Journal, donde se demuestra que a Facebook no le importaba pues la salud mental de los usuarios o las malas prácticas que había dentro de sus redes sociales con tal de crecer. Y estoy absolutamente convencido de que a ninguna red social le importa, porque lo que más le importa es crecer. Tiene sentido, es feo pero tiene sentido. Si tú no creces, crece tu competencia y tú te mueres. No es tan sencillo como decir, bueno, vamos a crecer más lento. El mundo es muy cruel, el mundo de los negocios es súper cruel, nadie te perdona, peor tu competencia. Pero es triste pensar que a cambio del crecimiento esté el morbo, porque el morbo da views, el morbo da likes, el morbo da seguidores, pero el morbo también embrutece a la gente. Terminamos con gente bruta, estúpida, que solo consume chismes, y además de eso, terminamos con gente acosada, gente suicidándose por el acoso. Es un tema terrible, pero hay una esperanza, porque miren, el nuevo CEO acaba de entrar y ya puso una nueva política en Twitter para luchar contra el acoso. Yo confío en que vengan más de estas políticas y que veamos pronto un nuevo Twitter un poco más saludable. ¿Qué opinas tú? ¿Usas Twitter? ¿Consumes chisme, morbo? ¿Lo usas para cosas buenas? ¿O de plano ni lo usas? Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado, te haya dado una visión más panorámica de lo que es Twitter, y nos vemos en un próximo video. No te olvides de ir a ed.team para ver todos los cursos que tenemos de tecnología. Si eres estudiante premium, puedes acceder a todos ya mismo y construir tu futuro, y si aún no lo eres, tenemos varios cursos gratis en ed.team/cursos gratis, 100% gratis hasta el certificado, y puedes ver también gratis las primeras clases de todos nuestros cursos premium. Nos vemos en clases.